Está Viviana Toledo con una eminencia, el médico que más sabe sobre esta cuestión en Argentina. Nos va a ayudar a entender un poco dónde estamos parados y qué podemos hacer para evitar lo que otros países no pudieron. Viviana, ahí te veo. Y una de las personas más consultadas en este momento, Daniel, porque todos tenemos dudas, todos estamos preocupados, pero quizás más que preocupados tendríamos que ocuparnos. Fíjense que estamos en el Hospital Gutiérrez y miren lo que les voy a mostrar. En la puerta principal, en el ingreso, hay una persona. Hoy había una doctora, ahora es un doctor que está con barbijos, que está con una cofia, con una protección en los ojos, con guantes. Y a cada una de las personas que ingresan al hospital o que llegan por lo menos hasta donde está él, les pregunta si tienen síntomas, si tienen familiares que hayan llegado del exterior en los últimos días, si ellos han viajado en los últimos días, y automáticamente aquellas personas que tengan alguna de estas características no ingresa al hospital. No puede pasar al hospital, se queda afuera y entra solamente aquella persona que no tiene ninguno de estos síntomas o ninguna de estas características. Pero vamos a hablar con el doctor Eduardo López para que nos cuente algunas de las dudas que nosotros también tenemos en nuestras casas, en nuestros hogares, en el trabajo. ¿Qué pasa con los zapatos? ¿Tenemos que sacarnos los zapatos al ingresar a la casa? ¿Es verdad que los zapatos tienen el virus o las bacterias que duran varias horas? ¿Qué hay que hacer cuando llegamos a nuestros domicilios? Bueno, muy buenos días. Bueno, en realidad el tema de los zapatos es algo que está haciendo Italia, que es los individuos que van caminando por la calle, cuando vuelvan a su casa, a la entrada de la casa tienen un trapo para limpiar los zapatos, que es tiene agua de lavandina. Entonces, si uno quiere mantener esto como una pauta, diríamos, lo lógico es que a la entrada de la casa haya un trapo embebido en agua lavandina y ahí apoya los zapatos un minuto, y con esto ya, si eventualmente hubiera algún virus, coronavirus 19, se esterilizaría, porque el virus en un minuto es inactivado por el agua lavandina. ¿Qué pasa, doctor, con el jabón de mano, que inclusive por ahí en el baño, en un baño público, en un trabajo, todos utilizan el mismo jabón? Sí, en realidad el jabón que se utiliza todo el mundo, lo lógico sería reemplazarlo por jabón líquido, y con eso se solucionaría el problema, ¿no? Ahora, doctor, O jabón de los dispenser, que es la otra alternativa, ¿no? en el día de ayer se amplió, por ejemplo, las zonas de riesgo Chile y Brasil. ¿Qué pasa con aquellas personas que vinieron hace una semana atrás o que vinieron unos días atrás? ¿Qué pasa con esos turistas? Es una buena pregunta. Tienen que completar la cuarentena de 14 días, o sea, tienen que recluirse, que no se hubieran recluido antes. Y si no tienen síntomas está todo bien, y si tienen síntomas avisar inmediatamente, porque hay que estudiar también los que tuvieron contacto más de 10 minutos con una cercanía de menos de 1,50 m, ¿no? ¿Qué pasa con los familiares de esas personas? Es exactamente igual. El familiar es considerado un contacto estrecho, y entonces si la persona dio síntomas, hay que rápidamente consultar al médico para la persona. Y en segundo lugar, para los convivientes tienen que entrar en cuarentena, ¿no? Viviana. Pero estos turistas o estas personas que volvieron de Brasil, sí, Daniel, él tiene retorno. Le hago esta preguntita nada más. Sí. Fueron a trabajar, tuvieron una vida tranquila, fueron a visitar familia. Ayer se amplió esto. Está bien, ese es el río que tiene, porque recién ayer se conoció que Brasil tenía casos comunitarios, igual que Chile. Esto no lo podemos manejar, es la dinámica de la pandemia. Pero desde el momento que se conoce, lo correcto es que vayan a hacer la cuarentena, a completarla, y además tener bien los contactos, porque si ellos dan positivo, porque tienen síntomas, y si estudian dan positivo, hay que contactar a los contactos, ¿no? Sí, Daniel, te está escuchando el doctor. Gracias, Viviana. Le quería preguntar al doctor, gracias, doctor, por atendernos, la verdad, es palabra autorizada en esta materia. Le quería preguntar si la única manera de frenar esto es parando todo, parando un país, y si esto es posible. Bueno, esta es la recomendación que está surgiendo de la OMS y de los países que hicieron tarde lo que usted llama, entre comillas, parar todo, para entenderlo, ¿no? Lo que no sirve son las medidas escalonadas. Esto es fundamental. Argentina tomó 3 medidas al mismo tiempo
que son medidas fuertes, suspender las escuelas, los mayores de 60 años no ir a trabajar, diríamos, limitar, diríamos, en lo posible los trabajos donde pueda haber gente o venir gente, como en las oficinas públicas, ¿no? Y también se le recomendó al ámbito privado que los que puedan trabajar en la casa, que trabajen en la casa. Y lo otro es el cierre de las actividades masivas de asistencia al público, partidos de fútbol, congresos, cines, teatro, etcétera. Así que estas son medidas fuertes. En un momento que no tenemos, por lo menos oficialmente, los datos que hay hasta ahora, no hay casos autóctonos. O sea, el virus no ha pasado a la comunidad en forma amplia, pero hay que estar muy atentos. Si está muy atento, habrá que nuevamente juntarse, volver a analizar y ver si se puede subir alguna otra medida que está en carpeta, ¿no? Claro, por ejemplo, nosotros vemos mucho movimiento allí en el hospital Gutiérrez, como en otros centros de salud, mucho movimiento de gente. Lógico, si hay alguna patología más o menos importante, la gente va a ir. Ahora, ¿qué pasa con aquel que por ahí tiene un turno, que tomó previamente? Por ahí tenía una circunstancia. ¿Usted le recomienda, por ejemplo, que no vaya o que haga por ahora una vida normal si es que sacó un turno hace 2 meses para ir, por ejemplo, al Gutiérrez a otro centro de salud? Está bien. El tema es así, hay individuos que usted tiene que inexorarle, aunque pidieron un turno hace 2 meses, tiene que verlo cada 2 meses por la enfermedad que tiene. Los turnos de enfermedades no críticas que no hay que revisarlos, lo estamos reprogramando, diríamos, pero hoy por hoy nosotros no estamos colapsados. Fíjese que ahí hay un lugar atrás en el cual ingresa un individuo y se le pregunta si tiene fiebre, si viajó, de dónde viene y a dónde va para poder limitar esto. Hoy por hoy el hospital no suspendió las cirugías, pero esto es muy dinámico. Si empieza a aparecer casos en la comunidad, vamos a tener que inexorablemente replantear, diríamos, el manejo de atención del hospital, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura el coronavirus en las diferentes superficies, de acuerdo también, ¿no?, a las condiciones climáticas y demás? ¿Qué nos puede decir? Porque leí por ahí que, por ejemplo, dura unas 72 horas sobre el acero inoxidable. Bueno, hay mucha discusión en esto, pero sí se sabe que superficie dura no porosa, como es el acero inoxidable, como son los mármoles, inclusive como es la madera, el virus dura bastante tiempo. Unos hablan de 24 horas, otros hablan de 12 horas, hasta 3 días. Pero la parte positiva para entender esto es, si usted esa superficie la lava con agua de lavandina, en 1 minuto esteriliza ese lugar. Así que, ¿cuál es la recomendación? Es tener agua de lavandina y lavar la superficie cada 2 o 3 horas si hubo manos que se apoyaron ahí, claro, o hubo gente que tosió, ¿no? Obviamente no es bueno la gente que tose y que tiene fiebre que vaya a recorrer Buenos Aires, ¿no? Lo lógico es que se recluya en su casa y si tiene alguna duda llamar al 107, ¿no? ¿Hemos tomado conciencia, doctor, o permanecemos en nuestras casas porque nos obligan en cuanto a las medidas que ha dispuesto el gobierno? Porque una amiga me contaba que ayer en el banco hubo más gente que nunca. Bueno, a ver, yo creo que se ha tomado mucho más conciencia que hace 10 días atrás. Le digo la verdad, creo que el discurso del presidente fue un antes y un después. Y uno tiene que seguir insistiendo con esto. Hay que apelar a la autorresponsabilidad de la gente, hay que apelar al convencimiento que esto no es una enfermedad benigna y tenemos que trabajar todos juntos para que esto, para que los casos en la comunidad se atrasen lo más posible y que sean distribuidos en el tiempo. Para evitar que esto sea un gran pico y tengamos problemas desde el punto de vista asistencial, ¿no? Claro, que se colapse todo, que eso es justamente lo que se trata de evitar. Ahora, ¿qué pasa con el transporte público? Que es un tema muy sensible, la gente está muy preocupada. Hemos visto que más allá de las restricciones todavía se viaja con mucha gente en horario pico y demás. Por ejemplo, en el Roca había gente que decía esta mañana viajé con bastante gente alrededor. ¿Qué hacer? Bueno, antes, después? Bueno, hoy por hoy la decisión fue mantener los servicios públicos. Igual los ómnibus y los colectivos funcionan con mucha menos gente. Todavía el subterráneo y el tren
van con gente, pero bueno, esperemos un poco el transcurso de la semana a ver cómo evoluciona. Diríamos, si aparecen casos comunitarios va a haber que discutir de alguna manera para, digamos, cómo reestructuramos el servicio público, Y ¿no? cuando de aparezcan esos transporte. casos, doctor, ¿ya va a ser tarde para qué, por ejemplo? No, no va a ser tarde, no, para nada. Usted puede poner medidas extraordinarias, como decir, bueno, por una semana nadie circula por la calle. Digo, hoy por hoy algo impensable, pero digo, así como Macron dijo que no circule nadie por la calle y suspendió todo, bueno, nosotros hemos hecho cosas importantes, ¿no? El cierre de la frontera, el tema de los vuelos, el tema de suspensión de sola actividades donde agrupan gente, o sea, me parece que se está trabajando en lo posible hoy por hoy. Pero hay más medidas en carpeta si es necesario, ¿no? Claro. Lo que no hay que tomarlo cuando tengamos 1000 casos, ahí perdimos. Claro, que es un poco lo que está pasando en España y lo que pasó en Claro. Italia, ¿no? Como que se fue de las manos. Ahora, hay Y lo muchas... que está pasando en Francia. Y lo que está pasando en Francia, Francia. exactamente, que el presidente hablaba de guerra. Es decir, todavía se pueden profundizar aún más las medidas y estamos a tiempo. Ahora, hay muchas costumbres que por ahí puede parecer algo menor, pero son muy arraigadas en nosotros, que es, por ejemplo, la del mate. ¿Cambió para siempre la costumbre de tomar mate en Argentina? Bueno, el cambio lo tiene que hacer la gente, ¿no? La verdad que nosotros lo que proponemos es que el mate tiene que ser individual, no dejar de tomar mate, pero el mate, la bombilla y el mate es de criterio individual, ¿no? Así El que esto es mate, lo que el tiene que beso, cambiar la gente, mano. no te propone el mate, el beso y el saludo cotidiano, exactamente. Ahora, hay una duda con respecto al mate, aunque quiero hacer hincapié en esto porque parece algo menor, pero es de mucha impacto en mucha gente que tiene la costumbre, no puede dejar. Dice, bueno, no, yo no lo comparto más en el trabajo, con mis amigos, en el Sí. club. Pero en casa sí, porque bueno, con mi esposa sí, con mi hijo sí. Tampoco en casa es recomendable Si venía afuera, compartir, ¿no es o mucho? puertas adentro, está bien. Dentro de los de la misma familia. Es Claro. una pregunta difícil de contestar, porque usted la familia conoce cómo están, cómo evoluciona, sé si tiene fiebre, si tiene catarro, entonces es más fácil manejarlo. Si usted me dice, yo creo que en la familia, mientras la familia no comparta el mate con otro lado y otras actividades, está bien. Si uno tiene dudas, preferible el mate. Lo que tiene que ser individual es el mate y la bombilla, no el termo. El agua del termo puede compartirse, ¿no? Claro. Doctor, Claro, sí. ¿qué pasa con los abuelos que, por ejemplo, ahora viene época de cuarentena, ¿no? Los chicos no van al colegio y muchos padres que no tienen licencia y que van a trabajar están dejando a sus hijos con los abuelos. ¿Qué pasa con ese contacto de nieto y abuelo? El abuelo, que es una población de riesgo, y quizás el nieto, que si bien no tiene coronavirus, tiene algún síntoma de resfrío o puede estar llevando ahí algún problema. ¿Cuál es la recomendación en ese caso? La recomendación para mí es que los abuelos no deberían cuidar a los chicos. Si uno quiere que los abuelos queden en la casa propia, tienen que quedar en la casa propia. Lo que yo no puedo manejar son las decisiones familiares, pero la recomendación es que los abuelos no se movilicen fuera de la casa para cuidar a los nietos, ¿no? Claro, está bien. Ni tampoco dentro de sus casas Claro. si el nieto presenta algún síntoma. No. Claro, lo que pasa es que, a ver, de nuevo, el abuelo es un grupo vulnerable, entonces lo correcto es que el abuelo tenga el menor contacto con gente que se moviliza por la calle, ¿no? Entonces, idealmente no debería cuidar los nietos, idealmente. Ahora, después de esto, cada familia maneja sus propias necesidades y obligaciones, ¿no? Por eso es que se dijo que las empresas den licencia a la mayor cantidad de Padres. empleados Claro, posible, ¿no? padre o madre, porque para evitar esto, justamente Claro. que el abuelo tenga un Exacto. contacto que hoy no suma. Y hay una cuestión también que es muy importante, porque el coronavirus tapó absolutamente todo, pero el dengue es un problema que, le quería preguntar por esto, que está muy activo, ¿no? Murió una persona en Rosario, primer caso en Santa Fe en las últimas horas, en la ciudad de Buenos Aires hubo muchos casos. Para hacerlo sintético, el dengue va a haber un número significativo de casos, va a haber un número significativo de internados y vamos a tener que trabajar muy fuerte este mes y el mes que viene, que van a ser los 2 meses de mayor incidencia de dengue en la Argentina. Esto lamentablemente
no se trabajó el año pasado con intensidad y hoy tenemos la respuesta. El dengue, para que usted tenga menos casos al otro año, tiene que trabajar en el invierno, no esperar al verano, ¿no? Claro. Doctor, volviendo al coronavirus, mucha gente haciendo ejercicio físico en plazas, en parques, ¿cómo se maneja ese tema? ¿Está Sí. bien? ¿Se puede salir? ¿No se puede salir? Sí, eso no me parece mal, realmente, diríamos, el que hace ejercicio habitualmente lo hace no grupal. Si se hace grupal, yo dejaría a 2 metros de distancia entre ambos y la transpiración no contagia el virus, así que por ahora, hoy por hoy, digo, si bien la recomendación es quedarse en casa, si algún individuo tiene enorme necesidad, que también, ¿no? Porque uno puede dejar de hacer ejercicio por varios días y no pasa nada, lo correcto es, digamos, recordarse en la casa, pero bueno, si tiene una enorme necesidad de ejercicio, que lo haga en horario donde no hay mucha gente circulando y que no se agrupen gente para hacer ejercicios comunes, ¿no? Claro, evitar el contacto con mucha gente, que es la recomendación. Bueno, muchas gracias, doctor, muy claro. Exacto. Y conciso como siempre. No, Gracias. muchas gracias a ustedes. Bueno, Muy gracias por amable. atendernos. Le agradecemos a Viviana también, que está trabajando allí. Siempre tan claro y amable el doctor. Y aparte te le hace fácil muchas dudas que seguramente te planteas en el día a día. ¿Qué hago? Con el mate, con esto, con lo ¿Viste? otro, con la superficie. Bueno, ahí el doctor nos contestaba.